días a todas y a todos los que nos encontramos aquí. Y ya estamos, como nos dijo Silvio, en el último día del Congreso. Ustedes nos han preparado a este marco conceptual de persona, sociedad, Jesucristo e Iglesia. Y hoy vamos a tener la oportunidad de releerlo desde una teología actualizada. Eso nos va a implicar abrir la mente y el corazón para escuchar a nuestro ponente, que es Pedro Pablo Achondo Moya. Él es chileno y es doctor en Territorio, Espacio y Sociedad por la Universidad de Chile, licenciado en Filosofía y magíster en Teología Moral y Práctica por el Centro Sèvres de París. Estudió teología en Belo Horizonte, Brasil, y es autor de varios libros. Desde el abismo clamo a ti, Señor, Dios, el sufrimiento y lo que podemos hacer, del 2017. Una iglesia híbrida, aproximación a las comunidades de Jesús, en el 2020. Los llamo amigos, redescubriendo la amistad como tejido de vida, en el 2022. Y con una edición de Buena Prensa en México en el 2025. El año 2023 publicó también en Buena Prensa La Iglesia después de la Iglesia, una breve eclesiología latinoamericana sobre la Iglesia del mañana. Es tallerista, conferencista y apoya muchísimo a Educater. Actualmente docente e investigador en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pues vamos a escuchar a Pedro Pablo y le dejamos ya la ponencia en sus manos. Gracias por Pedro Pablo y bienvenido a este espacio del Congreso. Muchas gracias, Re. Gracias por esta invitación. Bueno, estoy feliz de estar en este Congreso de Educación Teresiana, así que los saludo, las saludo donde quiera que estén. Yo estoy aquí en Viña del Mar, Chile, por si acaso alguien ha venido para acá. Aquí estamos con un día muy lindo, con el Océano Pacífico detrás mío ahí en su esplendor. Bueno, me han dado un tiempo largo, así que espero no aburrirles y que más que una exposición, una clase o algo así, yo voy a comentar algunos puntos de la propuesta, del marco conceptual y después vamos a conversar, ¿ya? Entre todos y todas. Entonces voy a compartir una pequeña presentación que he preparado. Ahí está. El marco conceptual desde una teología actualizada. Y la propuesta de la mañana va a ser la siguiente, ¿no? Voy a partir comentando algunos presupuestos que considero que se repiten y que son importantes en la propuesta. Lo que podría ser el objetivo principal, obvio que hay muchos objetivos, pero traté como de glosar uno que me pareció principal. Después comentar un poquito en qué está la teología hoy, porque, claro, uno dice desde una teología actualizada, pero ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué teología es esa? ¿De dónde se está haciendo? ¿Qué temas se están discutiendo? Etcétera. Para después de eso entrar con una postura crítica, amorosa, ¿no? Diría yo, amorosamente crítica, eh, y obviamente desde el mundo donde yo me desarrollo, que es la teología, ¿no? Yo, aunque hago clase en la universidad y hago investigación y tengo contacto con los estudiantes todo el tiempo, no estoy metido en el ámbito escolar, ¿no? De una pedagogía escolar y en el mundo de colegio, aunque he trabajado y también apoyo a algunos colegios en algunas cosas, sé que es diferente, ¿no? Sé que es diferente y es otro mundo. Entonces desde ahí voy a entrar en el marco conceptual, vamos a abrir el diálogo, vamos a hacer un receso para después volver sobre el marco conceptual en una segunda parte para terminar nuevamente con un diálogo, ¿ya? Así va a ser más o menos la mañana, así que yo espero que esta primera parte, hasta el descanso, por lo que entiendo, tenemos hasta las 10:30, ¿no? Si no, después Silvio me corrige, pero voy a tratar yo entonces de parar a las 10, ¿ya? Estos primeros puntos que están en rojo en la pantalla. Muy bien. Algunos presupuestos importantes, ¿no? Yo me voy a focalizar sobre todo en el marco conceptual, pero evidentemente leí la propuesta entera y
traté de ver cómo se van conectando estos diferentes ámbitos que aparecen en la propuesta, ¿no? Entonces, los presupuestos que me parecieron que se repiten, ¿no? Que están ahí como un sabor de fondo de lo que ustedes han estado haciendo. El primero es el tema del mundo. Eso me pareció súper interesante, la importancia del mundo entendido como globalización, como una cultura de encuentros, como mundos culturales o multiculturales o incluso interculturales que se van encontrando, dialogando, conversando. Entonces, me gusta que la propuesta parte con una mirada del mundo, ¿no? El mundo actual. De hace 20 años estamos hablando, ¿no? Pero de ese mundo, ¿no? Que ya interesaba y hablaba, ¿no? Les decía algo, les interpelaba. Después el valor de la relacionalidad, ¿no? No solo en la persona, después más adelante yo voy a entrar en cada uno de los ámbitos, ¿no? Persona, sociedad, Jesucristo, iglesia. Eh, pero creo que es una palabra que se repite, ¿no? Como que somos seres en relación con nosotros, en relación con Dios, en relación con el mundo, constante, ¿no? Y la relacionalidad como un factor, un aspecto fundamental, ¿no? Como que desde ahí están leyendo el lugar del ser humano en la sociedad contemporánea. Después el desafío del pensamiento complejo lo puse porque me pareció súper novedoso que estuviera en una propuesta educativa sabiendo que, claro, ya el pensamiento complejo es complejo, sistematizarlo, abordarlo, pero la idea de que estamos en una época enredada, ¿no? En donde no vale ya, por decirlo así, un pensamiento unívoco o simple, ¿no? O con la claridad que daba la cristiandad, ¿no? O el mundo premoderno, por decirlo así, ¿no? O incluso moderno, ¿no? En donde habían ciertos cánones, se explicaban, habían ciertas respuestas para ciertas cosas, y la familia tenía un orden, el horizonte de esperanza juvenil era tal, es decir, más o menos como que había una cierta claridad, sí, como un marco claro de lo que era la vida, ¿no? Y de las aspiraciones de una sociedad. Bueno, hoy día eso claramente no es así, ¿no? No solo no es así, sino que, voy a decirlo un poco más adelante, pero lo que creemos que puede hacer, mañana ya no, ¿no? Es decir, no solo no es así, sino que está cambiando constantemente al punto de que, bueno, y las sociedades actuales lo reflejan, uno no sabe mucho para dónde va la cosa, ¿no? En todo ámbito, ¿no? Cultural, político, familiar, social, y quizás, ¿no? Y me atrevo a decir esto, quizás el mundo educativo, ¿no? Es decir, los colegios, es de los pocos lugares que quedan, ¿no? Porque ni siquiera voy a decir la iglesia, ¿eh? Los colegios como institucionalidad, de los pocos mundos en donde hay cierta claridad todavía de lo que se puede hacer, entre comillas, ¿no? Y eso me parece también súper interesante pensarlo. Después, como esta idea del nuevo Emaús, ¿no? Situarse en camino. Yo creo que el paradigma de Emaús, si lo tenemos de fondo, bíblicamente hablando, es un paradigma súper interesante, ¿no? Súper novedoso. Sabemos cómo termina la historia, ¿no? Sabemos que pasa por un momento de incertidumbre, de confusión en el camino, es decir, nunca estamos parados, nunca estamos detenidos, es un camino acompañado, ¿no? Vamos con los otros, son los discípulos que van conversando y van haciendo memoria de las enseñanzas del maestro para después terminar estando a la mesa con él, ¿sí? Y compartiendo con el resucitado. Entonces el paradigma de Maús, si lo queremos decir así, va transitando los diferentes momentos normales, cotidianos, de un buen itinerario espiritual, ¿sí? Entonces, tener eso en una propuesta educativa también es muy interesante. Es decir, hay que asumir los momentos de confusión, de letargo, de incertidumbre, pero con la certeza de que nos sentaremos a la mesa con el Maestro resucitado. Y aunque quizás no lo reconoceremos al inicio, sí nos daremos cuenta después. Y nos daremos cuenta después porque vean cómo les arde el corazón, ¿no? Cómo nos ardía el corazón cuando nos explicaba las escrituras. Entonces, bueno, creo que Maús es bonito, ¿no? Es inspirador que lo tengan ahí y que aparezca como sí, como digo, como estos presupuestos, son algunos, pero esto me imagino que es como la tierra, ¿no? Cuando uno prepara la tierra, estas son los abonos.
que ustedes están poniendo para preparar esta tierra educativa de hace 20 años. La diversidad también se repite una y otra vez. Esto fue súper profético que ustedes lo hayan metido, porque claramente hoy día es un tema ya no tanto de vanguardia, digamos, pero es un tema intransable, ¿no? Es decir, no puede no estar. Hace 20 años podía no estar, hoy no puede no estar. Entonces ya teniendo 20 años, ¿no?, de trayectoria, intentando pensar la diversidad, la pluralidad, la interculturalidad, que somos diferentes y que estas diferencias aportan, es algo muy contundente, muy interesante. Después voy a decir si se logra o no se logra, ¿no? Pero de que esté en esta tierra fértil es fundamental, ¿no? Es profético, es súper, súper llamativo. Y después, claro, estos presupuestos más carismáticos que tienen que ver con la espiritualidad teresiana, la persona como sujeto de encuentro, que puso algunos, ser transformadores de sociedad, colaboradores por una sociedad democrática, también súper interesante, ¿eh? Aquí hay un posicionamiento político de parte de la propuesta educativa, y me parece audaz, ¿no? Valiente que esté. Es decir, hay un intransable, ¿no? Una mirada democrática de la sociedad es intransable. Estamos formando para ello, ¿no? Para ciudadanos que colaboren en la construcción de democracia justa, libres, participativa, abierta, pacífica. Excelente, ahí está. Eh, y después esta idea de educar educándose, que es muy bonita, ¿no? Que es más circular, que es recíproca, y que en el fondo los educadores estamos también aprendiendo de los educandos, en una especie de, sí, de alimentación constante y mutua. Y el interés en la actualización carismática, ¿no? Esto igual es más común, ¿no? Yo creo que bueno, después del Vaticano II y ya acá en América Latina, con todas las conferencias episcopales, ha habido un camino permanente de refundación, ¿no?, carismática. Es decir, qué es lo que Teresa quiso decir, cómo esto fue actualizado con lecturas de otros fundadores y cómo lo actualizamos o lo reactualizamos nosotros en la realidad actual, ¿no? Entonces, el carisma vivo, el carisma como realidad viva, que permanentemente está queriendo hablarnos. Oye, ¿se escucha un ruido? Sí, ya. Bueno, espero que no sea tanto. Muy bien, eso sería entonces, yo creo que lo que está de fondo como tierra fértil, que abona esta propuesta. El objetivo principal, como les digo, algo que yo agarré ahí del marco, ¿no?, pero me pareció que es bueno tenerlo claro, era este: dinamizar la educación teresiana en cualquier ámbito educativo. Es muy simple, es concreto, obviamente se desglosa en muchísimos otros subobjetivos, pero ¿por qué lo pongo? Lo pongo porque cuando hablamos de, y lo que voy a hacer en un momento más, cuando hablamos de persona, sociedad, iglesia y Jesucristo, es en pos de la educación, ¿no? Es decir, es una propuesta educativa. Eh, y es verdad que cuando uno elabora estos documentos, se le abre el apetito y quiere ponerlo todo, ¿no? Quiere armar una gran eclesiología, una cristología, hacer una sociología, ¿no?, que podría ser cada una de estas partes. Y claro, nos quedamos cortos, y a veces al revés, a veces disparamos demasiado lejos, ¿no? Entonces nos armamos un documento que intenta decirlo todo, y dice muchas cosas, pero la pregunta después, sin perder el objetivo, es: ¿y esto cómo se transforma en pedagogía? ¿No? ¿Esto cómo se transforma en propuesta educativa? Más concreto todavía, ¿no? ¿Esto cómo yo se lo transmito a un estudiante que está en cuarto año de secundaria, en su clase de matemática, ¿no? Con el celular en el bolsillo escondido, escuchando cómo le llegan los mensajes del compañero o de la compañera del curso al lado? Difícil, ¿no? Difícil. ¿Cómo se lo digo yo a la profesora que está colapsada, que tiene un montón de trabajo, y más encima tiene que hacer más cosas? Es decir, el mundo educacional es un mundo de una intensidad excesiva.
creo yo, ¿no? En cuanto a actividades, propuestas, recursos. eh, Alguien me decía por ahí en algún minuto que un colegio es un mundo. Y yo creo que es verdad, ¿no? Los colegios en los que yo he trabajado son colegios en los que uno puede estar todo el día, ¿no? Todo el día. Llega a las 7 de la mañana, no sé qué hora, y después hay taller de no sé qué, y me quedo el no sé cuánto, y voy a jugar con los amigos, y aparece el deporte, y hay un taller de música, y llego a las 7 de la tarde a la casa, estoy todo el día en un mundo, y lo mismo para los estudiantes, para los profesores, eh, para lo administrativo, realmente un mundo. Entonces, em, claro, yo quizá el desafío siempre en el mundo educacional son los métodos. O sea, el desafío es la metodología, son los cómo. ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a acompañar un proceso de 12 años de educación para que realmente el estudiante salga creyendo que la democracia es algo importante? Eh, Sabiendo que hay una familia detrás, sabiendo que hay un contexto cultural detrás, sabiendo que hay una sociedad detrás que quizás dice lo contrario, ¿no? O dice otras cosas. Y yo no sé. Y hay un universo pequeño en el bolsillo de cada estudiante que le dice otras cosas incluso, ¿no? Bueno, ese es el desafío, ¿sí? Que la educación teresiana en cualquier ámbito educativo haga sentido, ¿no? Nos diga algo, nos inspire algo, nos promueva, ¿no? Nos acompañe. Pero, dicho todo eso, me parece que es un excelente objetivo. ¿Por qué? Porque quiere, y voy a decirlo acá de una forma más teológica, ¿no? Porque quiere encarnar el carisma. Es decir, quiere encarnar una inspiración espiritual, una inspiración del espíritu recibida por gente concreta, en una geografía concreta, en una sociedad concreta, en otro siglo, en otra época, ¿no? Y eso como un tesoro que se transmite de generación en generación, de comunidad en comunidad, de persona en persona, ustedes lo quieren encarnar nuevamente, ¿no? Es decir, hacer mundo, hacer carne, hacer historia, hacer cuerpo. Bueno, esto a mí me llevó inmediatamente a el texto de Francisco, del Papa Francisco, Querida Amazonía, del 2020, para que ustedes vean el salto que voy a dar, porque en Querida Amazonía 6, Francisco dice, todo lo que la iglesia ofrece, es decir, todos los carismas, ¿no? Pues es parte de lo que la iglesia ofrece, ¿no? Intuiciones espirituales, todo lo que la iglesia ofrece, todo, ¿no? Propuestas educativas, pastorales parroquiales, grupos juveniles, infancias misioneras, todo lo que la iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo, ¿no? En cualquier ámbito educativo. De manera que la esposa de Cristo, es así, ¿no? La iglesia, adquiera multiformes rostros, diversidad, pluralismo, diferencia, multiformes rostros. De hecho, aquí está citando incluso la primera carta de Pedro, que manifiesten mejor la inagotable riqueza de la gracia. Es decir, la pluralidad es manifestación de la riqueza de Dios, no la uniformidad, no no el igualitarismo, sino construcción de estudiantes como botellitas de Quilmes, voy a decir, ¿ya? Voy a decir Coca-Cola, pero quizás para el contexto, bueno, botellitas iguales, ¿no? La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la iglesia deben encarnarse. Estamos lejos de esto todavía, yo creo, ¿no? Como iglesia me refiero, ¿no? Estamos lejos de una pluralidad tal como la que narra este texto. Y es el desafío de esta propuesta y de este marco, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso que la iglesia ofrece, que la educación teresiana, se encarne de modo original en cada colegio? No son todos los colegios iguales, en cada provincia, en cada ciudad, en cada realidad de cada ciudad. Es más rural, está en el campo, está en el está en un colegio urbano, en un colegio urbano, digamos, cosmopolita, con estudiantes de diferentes países, o es urbano, pero tradicional de cada lugar. Imagínense las de subdiferencias, ¿no? Cómo se van multiplicando. Yo no conozco mucho los colegios, estoy hablando sin genérico, ¿no? No conozco los colegios teresianos en donde ustedes se desarrollan, ¿no?
No sé si son todos mixtos, por ejemplo, ¿no? O hay colegios que son solo para hombres o solo para mujeres, o no, todos mixtos, ¿ves? Entonces, eh, bueno, qué desafío, ¿no? Qué desafío que en la medida en que podamos encarnar el carisma en lo concreto de cada territorio, de cada geografía, de cada cultura, de cada realidad, de cada historia, ¿qué es lo que va a aparecer? La inagotable gracia de Dios. La inagotable gracia de Dios. Quise poner esto antes de entrar en cada tema como una mirada general o una percepción mía personal de la propuesta que me parece que es un texto hermoso. Es decir, a mí me presentan un texto así y quiero trabajar en ese colegio. ¿No? Me gusta, me atrae, me parece interesante, audaz, contundente, ¿no? Aquí busqué muchos adjetivos porque es verdad, no lo digo, es un texto teológicamente completo, muy actual. Tiene 20 años, pero es muy actual. Y sobre todo es inspirador. ¿Sí? Una propuesta inspiradora, muy bonita. ¿Ah? Después yo fui revisando las notas a pie de páginas, que son muchísimas, y claro, ahí están muchos de las fuentes, ¿no? Teóricas, teológicas, filosóficas, educacionales, citando por ejemplo a Hugo Asman, autores que yo creo que otros colegios no conocen, ¿no? Mardones, ¿sí? Un filósofo español que trabajó mucho la filosofía política, vinculada al sufrimiento, por ejemplo, judío post-holocausto, y que aparezca una propuesta educativa me pareció notable. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? De temas. Cuando hablan de ecología, ya voy a dedicarle un rato a ese tema más adelante, ¿no? Pero también que hace 20 años aparezca como aparece ahí, qué interesante, ¿no? 10 años antes de Laudato Si. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, es decir, estoy tirándole muchas flores porque realmente creo y lo escuché, yo ayer no pude estar, pero antes de ayer estuve ahí oculto escuchando las dos ponencias, lo dijo la primera hermana, el trabajo preparativo para llegar a esto fue extraordinario, ¿no? Fue ya un trabajo multicultural, ¿no? Multicultural, abierto, de escucha, y eso, y el texto da cuenta de ese trabajo. Entonces, si ahora ustedes, 20 años después, quieren renovarlo, actualizarlo, yo no sé cuál, aparte de este congreso, cuáles van a ser los insumos y el camino, pero va bien, ¿no? Va bien, porque es un muy buen documento. Bueno, dicho eso, vamos entonces al próximo punto que es, si voy muy rápido, me dicen, voy muy rápido, está bien, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Bacán, ya hay un par de dedos para arriba, me quedo tranquilo. Los chilenos hablamos rápido, ¿ya? Entonces yo estoy aquí en primera hoy, ¿no? Para no acelerar mucho. Bueno, ¿qué es la teología hoy? ¿O en qué está la teología hoy? Claro, es una pregunta que ya yo matizaría, ¿no? Porque decir desde una teología actualizada, la teología siempre es en plural también, ¿no? No hay una teología, ¿sí? Son teologías, con S, grande, larga. Entonces, claro, habría que ver qué teología es la que a nosotros nos hace sentido, la que dialoga con la propuesta educativa, la que nos interesaría profundizar para abordar ciertos temas, etcétera, ¿no? Hay una gran parte de la teología que dialoga consigo misma, ¿ya? Esto es una crítica a la teología que yo hago, no solo yo, ¿no? Si todos los teólogos y teólogas saben esto, que es una teología muy disciplinar, muy de la academia, muy que está ahí, ¿no? Como encerrada en su propio mundillo, ¿no? Entonces, dialoga poco con el mundo, dialoga poco con la realidad, porque no le interesa. Y está bien, ¿no? Es un tipo de teología, ¿no? Que está ahí y que hace bien también, cumple su función, ¿no? Se sigue preguntando cómo entender que Cristo era verdadero hombre, verdadero Dios, qué significa eso. Entonces, vamos a la fuente y está ahí, ya. Esa es una teología, como digo, más de corte, sí, académico, por decirlo así, o no práctico, ¿no? Es una teología teórica que dialoga con ella misma. Pero después también hay un gran cúmulo de teologías que están abiertas
a la diversidad de contextos, ¿no? De hecho, se les llama teologías contextuales, que las voy a nombrar de inmediato, pero les cuento, ¿no? Existen, están ahí, ¿sí? Son varias, son dispersas, son emergentes, algunas llevan 40 o 50 años transitando, otras responden a los problemas que aparecen ahora, ¿sí? A las dificultades, ¿no? Por ejemplo, el género. Hay una teología que hoy día está pensando el género. Tremendo tema, ¿no? Yo sé que es un tema delicado, ¿no? Y polémico. De hecho, el Papa hablaba, ¿no? De ideología de género, imagínense. Hay una teología que no está de acuerdo con eso y cree que el género es una conquista y aplaude, ¿no? Que aparezca hoy día como, como un aspecto más de la diversidad, ¿sí? Pero bueno, para que ustedes vean, ¿no? Hay una teología magisterial. ¿Qué es esta? Es como la teología, digamos, que hace la jerarquía eclesial, ¿sí? Que hacen los obispos, los papas, y es fruto de los sínodos. Y también es teología, pero tiene otro ritmo, tiene otra palabra, ¿no? Es la palabra de las encíclicas, de los documentos magisteriales. No es la única, insisto, de nuevo. Tampoco es la verdadera. ¿Sí? Eso ya quedó mucho tiempo atrás. No, no, no. En la iglesia nosotros ya no hablamos así. ¿Sí? Como si el Papa tuviera la última palabra, ¿no? De hecho, el mismo Francisco desmontó eso y constantemente hacía hincapié en que él no tenía la última palabra. Pero es una palabra importante y es una palabra que es escuchada globalmente y acogida, meditada, etc. Y es interesante porque esa palabra magisterial hoy día, y no hoy día, ¿no? Uno podría decir desde 1800 para adelante, los últimos 200 años, ha sido desde la encíclica, digamos, sociales, ha sido una palabra que efectivamente está abierta al mundo. Entonces la teología magisterial no es una teología encerrada en sí misma, es una teología pastoral. ¿Sí? Sobre todo es una teología pastoral y está preocupada entonces de lo que le pasa a las personas y a las comunidades. Y hoy día es una teología que ha abordado temas como la fraternidad política, ¿no? Fratelli Tutti, como la dignidad humana, como la ecología, Laudato Si, la misión, etcétera, ¿no? Y no solo en documentos principales, ustedes saben que los papas constantemente están escribiendo cartas, ¿sí? Para diferentes públicos, ¿no? Entonces, en el encuentro de migrantes en Roma sale un documento, que es un documento teológico, de teología pastoral, para la jornada de las comunicaciones. Y una vez hice el trabajo lo tengo ahí guardado algún día, no sé, verá la luz, de recorrer todas las jornadas para las comunicaciones sociales. Desde el primero fue como Pablo VI. Pablo VI, Juan Pablo II sobre todo, Benedicto, Francisco y era León. Todos los años hay una jornada mundial para las comunicaciones. Imagínense, empezó hablando del teatro, el cine, lo importante. Hoy día están hablando de inteligencia artificial. Es interesantísimo, ¿no? Cómo la iglesia ha seguido los procesos, cómo está interesada, cómo pone en valor la comunicación. Nunca ha sido un tema ajeno, ¿no? Y la iglesia nunca se ha posicionado contra. Al contrario, ¿no? Magisterialmente hablando, la iglesia ha estado muy dentro de estos diálogos y de esto. Entonces, hay una teología magisterial interesante, ¿sí? Obviamente que tiene a veces una postura dura respecto a algunas cosas, se defiende frente a otras, le cuesta entender otras, va lento en algunas, pero está ahí, ¿ya? Entonces, ahí hay otra teología. Hoy día, ¿no? Actualmente, esa teología magisterial está viviendo un proceso sinodal, ¿sí? Quizás ustedes lo saben, ¿no? Hay todo como una especie de empuje sinodal de la Iglesia mundial, entonces hay propuestas post-sínodo para la sinodalidad, hay un documento, se están trabajando, entonces uno podría decir como que las fuerzas están puestas ahí hoy día, ¿no? En la sinodalidad, que en parte es lo último que dejó Francisco, que tiene que ver con lo que a él le interesaba, que era una reestructuración de la iglesia, ¿no? Es decir, cómo hacer que la iglesia sea menos jerárquica, menos piramidal, menos segmentada, más inclusiva, ¿no? Va por ahí la línea más dialogante, más horizontal. Bueno, gran desafío, pero ahí está, hay una teología que está ahí poniendo su fuerza. Y después están estas teologías contextuales que yo les contaba,
que en parte son las que trabajo yo, ¿no? Ahora todo teólogo, los teólogos en general somos como, aquí en Chile decimos como unos maestros chasquillas, ¿ya? No sé si existe eso en Argentina, México, en otros países, que es como el maestro que hace todo, ¿no? Que es como gaffiter, entonces se te rompe una puerta y arregla la puerta. Mi papá es un poco así, ¿no? Entonces son esta gente que agarra un alicate, un martillo y arregla un auto, una puerta, el refrigerador y el celular, todo, ¿ya? Ese es un maestro chasquilla, ¿no? Entonces, uno podría decir en el mundo teológico, el teólogo, como también la filosofía, como hay una formación como de los bases, de los principios, ¿no? De los fundamentos, puede hacer teología magisterial, puede hacer teología contextual, puede hacer teología encerrada en sí misma. Es decir, podemos dialogar con todo ese mundo, ¿sí? Ahora uno se puede subespecializar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me especializo en Biblia y solo trabajo Biblia y no hablo de ningún tema más. Puede ser, ¿no? Pero en general, el teólogo es capaz de tomar distancia de las subespecialidades y moverse en diferentes ámbitos. Digo esto porque entonces el ámbito educativo no es un ámbito ajeno a la teología o al teólogo teóloga, pero tampoco la ecología, pero tampoco el mundo de los migrantes, pero tampoco la realidad política, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? La teología como una especie de, sí, ¿cómo decirlo? No sé, de recipiente, ¿no? En el cual se piensa a Dios, el mundo y las personas. Bueno, en ese sentido, las teologías contextuales, entonces, para que ustedes vean, son como subtemas de lo que en algún minuto se llamó o se sigue llamando teología de la liberación. ¿Ya? Eh, la teología de la liberación, en el fondo, muy breve, es una encarnación, voy a seguir con esa palabra, ¿no? Una encarnación en América Latina de la inspiración del Vaticano II. El Concilio Vaticano II, año 62 al 65, llama a darle vuelta a todo, ¿no? Es decir, a la iglesia abrirse al mundo, ¿ah? Y poner al mundo delante, como lo hace el documento de ustedes, ¿no? Poner al mundo delante. Y poniendo al mundo delante, entonces, ver cómo Dios nos habla desde el mundo, no como Dios le habla al mundo, como Dios nos habla desde el mundo. Entonces, claro, el mundo es muy diverso, el mundo es muy plural, el mundo tiene muchos rostros, muchas dificultades, muchas heridas. Entonces la teología de la liberación, se plantea sobre todo con una gran categoría que son los pobres. La opción preferencial, fundamental, como decía Gustavo Gutiérrez, que falleció hace un año recientemente, uno de los fundadores o promotores de esto, peruano, decía la opción preferencial, no, decía la opción no opcional, la opción no opcional, es decir, no es una opción, ¿sí? Cosa que después también Benedicto XVI lo va a reafirmar. ¿Sí? 30 años después, y Francisco la va a explicitar, ¿no? Entonces decir, la opción por los pobres, ahí está. Pero después estos gritos de los pobres se van como concretizando, encarnando en cada realidad. Entonces aparece la teología feminista como el grito de las mujeres. Aparece la teología ecológica, la ecoteología, como el grito de la tierra. Aparece la teología indígena, como el grito de los pueblos indígenas. La teología afro, como el grito de los pueblos afrodescendientes. La teología migrante, como el grito de los sin tierra, de los forasteros, de los que han tenido que salir, partir y no pueden volver. El grito de las disidencias sexogenéricas, si quieren, ¿no? Disidencias sexuales, de la comunidad LGBTI, Q+. Y eso se llama teología queer. Y existe. Imagínense, ¿no? Y hay gente haciendo teología queer. ¿Sí? No sé si conocen este término, ¿no? Pero viene más del mundo anglosajón, pero justamente quiere como abordar ese mundo de las disidencias sexuales, porque hay un grito ahí, ¿no? De marginación, de opresión, de exclusión. Bueno, son las teologías contextuales, que no son solo latinoamericanas, ojo. En África se hace mucha teología en Asia, mucho vinculado a los países colonizados, ¿no? En el fondo las teologías contextuales toman distancia de la teología europea. Aquí sí hay una distancia, ¿no? La teología europea es la que está dialogando consigo misma muchas veces, ¿no? Las teologías contextuales de los países colonizados están en procesos de descolonización.
¿sí? De sacarse matrices que históricamente han oprimido, han subyugado, han mantenido ahí como sujetos subalternos, que se llama, ¿sí? Bueno, ¿y acaso Dios no grita desde ahí? Uno podría decir, ¿acaso Dios no habla desde ahí? Hace poquito estuve en una ponencia, ¿no? Que se llamaba como el grito de Dios desde Gaza, ¿no? Cómo Dios grita desde esa masacre, ¿no? Ese genocidio en Palestina. Bueno, etcétera, ¿no? Entonces, en eso está la teología hoy, ¿sí? La teología interesante, digamos, actual, que es creativa, que dialoga. Entonces, estas teologías contextuales, lo otro que tienen muy valorable es que al ser tan concreta, ¿no? Es decir, al tomar un sujeto, una persona, una situación para discutir, para encontrar a Dios, son teologías que dialogan mucho con otras disciplinas. Todas ellas tienen que ser interdisciplinares. Porque yo para hacer teología feminista o teología de la mujer, si se quiere, tengo que entender los diferentes procesos de emancipación que las mujeres han tenido. Entonces tengo que dialogar con la historia, con la sociología, con un montón de temas, ¿no? Con temas éticos, con temas de cuerpo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para la teología indígena. ¿Cómo hacer teología indígena? ¿No? ¿Es como para evangelizar? ¿Es para cristianizar? No, ya no, ya. Eso sería la teología europea, que vino justamente a cristianizar los no cristianos, ¿no? La teología indígena es al revés, hace caminos de descolonización, ¿sí? Entonces, descubrir cuáles son las matrices indígenas espirituales con las cuales podemos dialogar y enriquecernos mutuamente, sin afán de evangelizar, sin afán de cristianizar. ¿Para qué? ¿No? Bueno, se dan cuenta que están en la frontera, ¿no? Son teologías que están en la frontera. Pero me parece a mí que son las más creativas, las más lúcidas, las más interesantes. Son teologías, ¿no? Que se dejan interpelar por la realidad concreta, pues acá. Se interesan por lo social, por lo político, por los problemas diversos, por el sufrimiento concreto de los pueblos, de las personas, de las comunidades. Muchas de estas teologías nacen del sufrimiento concreto que viven las personas hoy día. Entonces, si uno quisiera actualizar cualquier tipo de documento, tendría que preguntarse dónde están los sufrientes de hoy. ¿Son los mismos de hace 20 años atrás? ¿Han variado? ¿Qué le ha pasado a la niñez, a las niñeces hoy día? ¿Qué le pasa a los niños con la tecnología? ¿Qué le pasa a los niños con el cambio climático? ¿Qué le pasa a los niños con... Y qué difícil, ¿no? Porque a veces nosotros ponemos nuestras ideas, ¿no? De adultos, ¿no? O sea, a los niños les hace terrible tal cosa. Pero en verdad no hay estudios, no se sabe mucho, parece que no. ¿No? O a los niños, en fin, ¿no? Como... Qué difícil salir de una mirada adultocéntrica para escuchar realmente esos gritos, esos sufrimientos y identificarlos. Algunos permanecen, ¿no? De hace 20 años, 30 años, 40 años son los mismos. Otros se han agudizado. Y otros probablemente sí han cambiado y son gritos que hoy día están más en paz, ¿no? Bueno, en eso está la teología, ¿ya? Así, muy en 10 minutos, ¿sí? Para que ustedes vean qué se está haciendo. Muy bien, entonces, en unos 8 minutos voy a alcanzar a ver, yo creo, solamente personas. ¿Sí? A ver, déjenme adelantarme un poco. Ah, quería ver persona y sociedad. Ya, pero vamos a ver persona no, para poder dialogar después. Em, bueno, aquí voy a entrar un poco con una mirada más crítica, ¿ya? Amorosamente crítica, de nuevo, insisto, ¿sí? Lo que se trata aquí es como de revisar estos 20 años, ¿no? Revisar este documento y ver qué cosas habría que matizar, profundizar. Yo voy a dar mis opiniones. Ustedes verán después qué se hace con esto, ¿cierto? Son simplemente insumos para enriquecer la conversación. Entonces, lo primero es que cuando se habla de personas, ustedes en el número uno dicen, partimos de una visión cristiana, la persona, imagen de Dios, Trinidad. Y claro, yo al tiro dije, pero ¿cómo no estamos partiendo del mundo?
no era el mundo el primer lugar. Entonces, de inmediatamente me surgió como la inquietud, cómo, qué difícil, ¿no? O cómo se nos cuela dentro de los presupuestos osados, ¿no? Digamos, aventurados, de vanguardia, se nos cuelan pequeñas cosas que, que podríamos decir en cualquier contexto, ¿no? Pequeñas cosas que en realidad, ¿cómo decirlo? No contradicen, pero chocan, están en tensión con lo que en verdad estamos buscando. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, ustedes parten desde arriba. En el principio eran logos, ¿no? Así era, es arriba, ahí arriba, es teología desde arriba, ¿no? Cuando las teologías contextuales hacen teología desde abajo. ¿Qué significa eso? En simple, significa que yo no parto definiendo a Dios, ¿no? O definiendo al ser humano con alguna filosofía o algo metafísico, ¿no? Una idea, o sea, la idea universal, yo después bajo y la busco dónde está. ¿Sí? Ah, ya, aquí también hay seres humanos, aquí también. ¿Sí? Entonces, pero porque yo tengo la idea fija acá. Eso es teología desde arriba, ¿no? Descendente. Parto de la realidad trinitaria, divina, y después veo cómo eso aparece en el mundo, en la sociedad, en las comunidades, en las personas. Teología desde abajo es al revés. Yo parto desde la historia, desde la sociedad, desde las personas, desde los gritos, y veo cómo eso asciende. Por eso se llama ascendente, ¿no? Desde abajo, cómo eso yo logro conectarlo con la realidad de Dios. Que obviamente es la misma, ¿no? Si yo sé que Dios es Trinidad, pero me interesa verlo desde abajo y no con este presupuesto que yo ya sé y que empiezo a mirar. Entonces, partir desde ahí, sería mejor terminar ahí, ¿sí? Me pareció que era una partida con todo lo anterior que estábamos diciendo, de repente, demasiado teológica, ¿no? Es una definición de Dios. Aquí estamos definiendo a Dios para después ir a definir a las personas. Em, lo que, ¿cuál es el riesgo de esto? Si no digo que esté equivocado, digo que tiene el riesgo de abstracción, tiene el riesgo de caer en una mirada teológica excesivamente metafísica, es decir, con realidades que están fuera de la realidad física, ¿no? O filosófica, si se quiere, ¿ya? Y claro, es la abstracción, porque yo no sé si esas personas, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde están las personas imagen de Dios Trinidad? ¿Se entiende? Obviamente somos todos. Insisto, estoy aquí haciendo como abogado del diablo, ¿no? Eh, pero, pero ¿dónde? ¿No? ¿Dónde lo reconocemos? ¿No será mejor ver? Porque pueden haber otras formas de llegar al Dios Trinidad, ¿sí? Con otros rostros, con otras realidades, con otros dolores, etcétera. Bueno, después la idea de dignidad me parece excelente, yo la valoro, creo que usted ahí le chuntaron a algo que incluso Francisco, el Papa Francisco antes de morir, uno de sus últimos documentos fue sobre la dignidad. Habría que incluirlo, ¿te das cuenta? Esta idea del hombre capaz de Dios también, es una idea teológica bien conocida, ¿no? El hombre capax Dei, ¿sí? Capaz de Dios. El hombre es capaz de Dios porque Dios es capaz del hombre, ¿no? Dicen estos adagios teológicos. ¿Qué significa eso? Significa que Dios ha creado una criatura capaz de conocerlo, ¿no? Dios ha creado una criatura capaz de interrogarlo, capaz de relacionarse con él. Un ser relacional, ¿no? Dialógico. Ese es el humano capaz de Dios, ¿no? Potencialmente todos podemos conocer a Dios, cristianos, no cristianos, letrados y letrados, ¿no? Eso, excelente, ¿no? Como, digamos, como antropología, porque aquí lo que ustedes están haciendo en persona es una antropología, ¿no? La valoración de la amistad, extraordinario, también me parece excelente que aparezca como postura, pero también agregaría yo como camino ético y espiritual. Pero, de nuevo, pregunta, alerta, que cuando yo les decía sobre los límites y apertura de todo documento como este, em, el papel, decía un amigo, aguanta todo, ¿cierto? Y todo muy bonito. Pero yo me pregunto, ¿cómo se vive la amistad cuando nuestras relaciones están mediadas por el poder? ¿No? Cuando hay un profesor, un estudiante, una directora, una hermana, unos sostenedores del colegio, unos asalariados, eh,
no podemos caer en una ingenuidad de que todos somos amigos de todos, ¿no? O que la amistad es como el régimen que está ahí funcionando, ¿no? A veces hay un contrato detrás, ¿no? Un contrato laboral que exige justicia, otras cosas, y no simplemente amistad, ¿no? O al revés, amistades excesivas en contextos laborales pueden provocar injusticia, ¿no? Porque yo estoy cuidando a mi mejor amiga, que es profesora, lo hace súper mal, pero bueno, es mi amiga. No la podemos, ¿cómo la vamos a...? Yo conozco a la familia y a todo, y aparte es la madrina de los hijos de la directora, porque eran compañeras de universidad, entonces, ¿te das cuenta? Por lo menos en Chile, esto lo digo también con mucho cuidado, temor y temblor, muchos colegios hablaban, por ejemplo, del espíritu de familia, somos una familia. Después de la crisis de los abusos sexuales, que en Chile fue muy dura, se empezó a cambiar esa nominación, porque hablar de familia en contextos de colegio provocaba equívocos, porque sí, tenemos un espíritu de familia, pero no somos una familia. Es decir, el padre, el cura, quiero decir, no es el papá de los niños, ¿te das cuenta? Y las relaciones que se dan no son como las relaciones de la familia, que son otras, ¿no? Entonces, aunque yo soy un defensor de la amistad, ¿no? Me pregunto, ¿no? Si eso tiene que estar acompañado también entonces de una reflexión sobre el poder, ¿sí? Y sobre las relaciones de poder en un contexto laboral. Después, en el número dos, ustedes dicen del yo hacia el tú. Me encantó esta expresión porque aparece, ¿no? Les digo, todo el rato la relacionalidad como telón de fondo. Sin embargo, en la teología y en la filosofía de la alteridad, que se llama, que es la teología que ha hecho todo el esfuerzo de partir del otro, en realidad lo que se dice es que en el encuentro con el tú me vuelvo yo. Ya voy a repetir esto para que no parezca un trabalengua. No voy del yo hacia el tú. No es que el yo salga hacia el encuentro del otro, sino que en el encuentro del otro yo me vuelvo un tú, un yo, perdón. ¿Se entiende? En el encuentro con el tú me vuelvo un yo. Es el otro el que me construye, es el otro el que me hace, es el otro el que me enriquece. Y esto no es un juego, ¿no? Me parece fundamental porque muchas veces si parto del yo para poder salir al tú, nos podemos quedar encerrados en una retórica en donde yo tengo que estar bien para hacer el bien. Yo tengo que ser feliz para hacer feliz al otro. Yo tengo que poder para poder acompañar al otro. Y bueno, la teología de la alteridad, insisto, que es justamente la teología que ha pensado la relacionalidad, el camino no es ese. Entonces, habría que pegarle una ajustada ahí a ese tornillo, ¿no? Y un poco darnos cuenta de que yo puedo estar muy mal, pero el otro me salva. Yo puedo ser infeliz, pero el otro me hace feliz. Entonces tengo que salir al otro, incluso cuando ese yo está desmembrado, ¿no? No está asegurado o está roto, porque me construyo en el otro. El otro me salva. Es el gran grito de la teología de la apertura al otro, ¿sí? Entonces, bueno, es un detalle, pero insisto, creo que sería interesante matizar ese yo primero que sale al tú y quizás poner algo así como con el tú me vuelvo un yo, ¿no? Bueno, ahí habría que darle una vuelta. Después dicen también ahí, la experiencia de amor abre la consideración del otro como prójimo. Número 3. Y yo me preguntaba de nuevo, preguntas cuando se hace así leyendo estos documentos, ¿por qué no asumir el giro de Jesús? ¿No? Y yo sé que esto se predica mucho, ¿no? Y lo decimos siempre, pero sigue sin aparecer explícitamente asumiendo lo que Jesús hace en Lucas 10, 25 y 37, ¿no? Que es la pregunta, ¿cómo yo me hago prójimo? No, no es quién es mi prójimo. ¿Me das cuenta? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo, el otro, el hermano. Pues está bien, si eso se sabe. O complementarlo. Pero es decir, más interesante que reconocer al otro, que ya es un camino inmenso, es yo cómo me transformo en prójimo del otro.
que es lo que hace el buen samaritano, ¿no? En Lucas. No solamente reconocer al herido al borde del camino, sino que yo me bajo, me bajo de mi caballo, le atiendo la herida, ¿no? ¿Qué es más importante, reconocer que está herido o que yo me baje y atienda la herida? Parece que yo me baje y atienda la herida. Porque termina la parábola diciendo, bueno, haz tú, haz lo mismo, ¿no? Es una parábola práctica, no es de reconocimiento del prójimo. Bueno, un pequeño matiz, pero sería interesante asumir el giro de Jesús. Después, claro, me da la sensación de que es necesario fortalecer la persona, ¿no? Esta antropología con más movimiento, circularidad. A veces, claro, yo entiendo que se está definiendo, se está haciendo una especie como de reconocimiento, ¿no? De rayos X, una radiografía de la persona. Pero la persona, claro, qué difícil hacer una radiografía estática, ¿no? No es una foto, no podemos sacar una foto de la persona porque la persona cambia, ¿no? Se contradice. Entonces, echo de menos en esta primera parte de la antropología que parezca más la fragilidad, la vulnerabilidad, el pecado incluso, ¿no? Nuestras transgresiones. eh, ¿Cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Eh, por ejemplo, el número 4 dice, sus elecciones muestran la orientación ética por la que va optando. Y es verdad, ¿no? Esto es un presupuesto de la ética fundamental de los años 80, ¿no? Y se hablaba, ¿no? La opción fundamental. Tú tienes que hacer una opción fundamental. Y si tienes clara esa opción fundamental, o sea, por el bien, por la bondad, por la verdad, por Dios, ¿no? Pero una vez que tú la tienes hecha, tú tienes una ética clara, sólida. Y tus acciones van a ser fruto de esa ética. Ya, pero ¿qué pasa cuando no? ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa cuando el niño no quería hacer el bien, quería ayudar al amigo, pero en verdad no lo hizo? Por otras razones, tuvo miedo, no le funcionó. ¿Te das cuenta? Entonces, echo de menos la ambigüedad. Hay que dejar esa puerta abierta, porque si no, creo yo, podemos volver a ser una idea de persona abstracta, una idea de persona que en verdad no está en lo concreto, ¿no? Y no se trata aquí como de matizar la ética, no es eso, ¿no? Sino integrar la vulnerabilidad, integrar la fragilidad, integrar el error, integrar la impotencia. em, no siempre optamos por aquello que nos define, no siempre. No todas nuestras opciones son claras, son puras, son racionales, ¿no? Me parece interesante, mm, y Jesús todo el tiempo está lidiando con lo irracional, con con la torpeza de Pedro, con la torpeza de los discípulos, todo el tiempo, ¿no? Imagínense Jesús hubiera dicho, oye, pero Pedro, negaste tu opción fundamental cuando me traicionaste. Te preguntaron si me conocía y supuestamente me amas. Entonces, ¿acaso Pedro, la ética de Pedro era terrible? ¿Pedro era malo? ¿Pedro era mentiroso? No, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo explicitamos? Y creo que esto tiene que estar explícito. ¿Cómo explicitamos la posibilidad de la traición del amigo? Bueno, yo tengo una pequeña respuesta ya. La voy a dar más adelante. Pero me tinca que podemos explicitar con más fuerza para que esa ambigüedad tenga lugar. Después dicen, por ejemplo, bueno, aquí está, número 4. Desde su propia historia, lo que están verdes son citas textuales del documento. Desde su propia historia reconciliada, asume su proceso de dignificación. Y los documentos terminan así como con lanzas, así, ¿cierto? Somos responsables de las relaciones que vivimos, nuestros contextos, nos forman y los formamos. Y aquí esto yo lo vincularía con lo anterior, está el mismo número 4. Aquí yo diría más reconciliación, más misericordia. Es decir, ¿qué historia está completamente reconciliada? ¿Se entiende? Entonces, de nuevo, es como si ya está ya, ¿no? El joven de 16 años ya está reconciliado con su trauma. Nunca, nunca, ¿no? Los chicos que salen de los colegios con suerte tienen idea de dónde están en el mundo. Entonces, encuentro que cómo matizamos esto con más reconciliación, más misericordia. Es decir, ¿somos responsables de las relaciones? Digamos sí,
pero en el fondo somos compañía de los caminos de reconciliación, ¿no? Qué bonito una pedagogía de la reconciliación, acompañar procesos de sanación, de salvación, porque la historia reconciliada nos llegará cuando tengamos 80 años, ¿no? ¿Se entiende? Em, bueno, dejémoslo hasta ahí. Voy a parar ahí. Muy bien, vamos a continuar entonces en esta segunda parte. Habíamos quedado, ya pasamos por la idea de persona, habíamos quedado entonces en sociedad. Esto lo voy a pasar más rápido porque varias de estas cosas ya las dije. Lo primero es comentarles que me gustó mucho que aparezca la enunciación a ambientes ecológicos. Creo que hace 20 años esto era bien notable, bien impresionante, pero esperaba una explicitación de ellos mismos, ¿no? Y yo creo que con todo el camino que hemos hecho hasta el día de hoy, ya sería posible decir qué serían estos ambientes ecológicos. ¿Dónde están? ¿Quiénes los conforman? ¿Cómo se cuidan? Me parece muy bonito, lo voy a decir un poco más adelante, pensar en la educación justamente como una pedagogía para ambientes ecológicos o la construcción de ambientes ecológicos. Y como les digo, ya voy a decir en un rato más la idea de ecología que creo que aquí habría que abordar. Después, esto me encantó, lo de hablar del desarme mundial, ¿no? Pensar en una perspectiva del desarme mundial para asegurar una cultura de paz. Esto es tremendamente urgente, ¿no? Estamos viviendo conflictos armados. Ayer una matanza, ¿no? Estos días en Río de Janeiro. Es decir, todo el tiempo nos están mostrando, bueno, tantas cosas que tienen que ver con violencia, con armas, con cómo seguir construyendo una cultura de paz, cómo seguir formando para creer que las armas no son la solución a nada, ¿no? Ahí hay algo contracultural. Y digo muy contracultural porque incluso acá en Chile estamos en plena campaña de elecciones presidenciales y de los 6 candidatos, dos o tres promueven el uso de armas abiertamente, ¿no? Como defensa personal, contra la violencia desatada, pero se insiste en esta cuestión del armamento, ¿no? Qué complejo. Así que me encanta que un colegio o que una propuesta educativa como la de ustedes lo ponga. Yo nunca lo había visto, así que lo celebro. Después, bueno, ya dije esto, el marco muy amplio, estoy hablando ahora solamente en sociedad. Creo que cuando se habla de sociedad todavía hay algo demasiado amplio. Yo sé que es difícil hablar de sociedad porque son diferentes, ¿no? Son diferentes nuestras sociedades, tienen sus bemoles, sus propias historias. Entonces, claro, abordarlo de una forma tan amplia como de la persona en la sociedad, tiene sus virtudes, pero también sus limitaciones. Y me atrevería a decir que echo de menos un análisis más agudo y crítico de las sociedades actuales, ¿no? Algo hay, pero podríamos avanzar un poco más en esa postura. Sobre sociedad no tengo mucho más que decir respecto de lo que está, me parece que es de los apartados más claros y mejores logrados, ¿no? Así que voy rápidamente a Jesucristo. Bueno, Jesucristo en el número 4 dice, haciendo camino comunitario desde la escucha de su palabra y la Eucaristía entramos en un proceso de conversión. Eh, Totalmente de acuerdo. Pero como con los otros puntos, me pregunto si no hay más. Es decir, ¿solo la escucha de la palabra y la Eucaristía? ¿Esos son los principales? Y claro, ¿y por qué lo digo, no? Porque creo que por coherencia con la totalidad del documento, que todo el tiempo está hablando de pluralidad, apertura, encarnación, creo que no es posible seguir afirmando que la palabra y la Eucaristía son, y claro, no dice los únicos, pero no aparecen otros, por lo menos en el enunciado, caminos para entrar en procesos de conversión. Qué ganas de pluralizar esto, ¿no? Que ese camino comunitario sea más abierto, más plural. Eh, yo entiendo que la cena del Señor, ¿no? O la Eucaristía sea un momento culminante, ¿no? Y que la escucha de la palabra es fundamental. Pero insisto, ¿no hay otros caminos para iniciar procesos de conversión?
eh, el encuentro con los pobres, la solidaridad, la lucha por la justicia social, la bienaventuranza, están, ¿por qué dejarla en segundo lugar, ¿no? ¿Por qué? Y yo entiendo de nuevo, insisto, que estoy haciendo aquí abogado del diablo, pero la tendencia es esta, ¿no? Es una tendencia permanente al culto. ¿Mm? Vivimos una especie de cristianismo sacramentalista, por decirlo así, ¿no? No sacramental, sacramentalista, ¿no? Entonces, si no fuiste a misa, parece que no eres católico. No sé. Yo hoy día me atrevería a cuestionar eso, ¿no? Y la escucha de la palabra puede ser fuera de la celebración eucarística. Bueno, en fin, lo digo porque creo que si hablamos de pluralidad y encarnación, esto necesariamente tenemos que ampliarlo. Sería bueno, puse acá, explicitar más que el camino comunitario es con el mundo, ¿no? Con la sociedad, desde ellos. Bueno, eso ya lo dije, ¿no? Que este camino comunitario no es solo de comunidades confesionales, ¿no? Tampoco es solo con comunidades educativas, es con el mundo, es para el mundo, es desde el mundo. Y eso nos amplía el horizonte mucho más, porque en el mundo hay creyentes y no creyentes, hay, no sé, ¿no? Publicanos y samaritanos, hay de todo. Después me llamó la atención, pero yo sé que después lo dicen, pero insisto, aquí estoy ajustando perilla, que cuando se habla de Jesucristo no aparece María. Y yo el tiro quedé así como, ¿what? Eh, plop, digamos, ¿por qué no nombrarla, no? Bueno, después se le nombra, pero ¿cuándo se le nombra? Cuando se habla de iglesia. Es decir, María aparece como madre de la iglesia, pero no aparece como madre de Jesús. Me llamó la atención, ¿no? Yo lo habría puesto acá, por ejemplo, ¿no? Jesús, hijo de María, hijo de José. Por ejemplo, no aparecen los discípulos. Me cuesta, hoy día, lo digo, yo también haciendo un camino, ¿no? En todo esto, me cuesta pensar a Jesús solo, como Jesucristo, ¿sí? Una especie como de estampita, así. Y es Jesucristo y Pedro, es Jesucristo y Juan, es Jesucristo y los 12, es Jesucristo y María Magdalena, es Jesucristo en un lugar, es Jesucristo en una situación, es Jesucristo y Nicodemo. ¿Te das cuenta? Entonces, qué bonito sería jugar con la figura de Jesucristo vinculándola a aspectos de la vida de Jesús. ¿Para qué? Para evitar la abstracción, para evitar Jesucristo, una especie de sobrenombre, ¿no? Eh, ¿Qué puse acá? Puse acá que la perspectiva cristocéntrica, pero claro, le puse jesúcéntrica, porque es verdad que ustedes hacen un... es muy bonito, ¿no? Parten de Jesús de Nazaret, ¿no? Profeta, amigo, compañero de caminos, y eso no está en discusión. Señor, no parten del verbo encarnado, está súper bien. O sea, no quise poner una perspectiva cristocéntrica, es una perspectiva jesúcéntrica. Pero el riesgo de esto es que puede terminar siendo una postura cristomonista, ¿ya? O Jesús monista. ¿Qué significa esto en lenguaje teológico? Monista aquí es de mono, es de uno, solo. Es decir, Jesús solo. Si pongo el centro a Jesús, es siempre un centro que dialoga, es siempre un centro, me acuerdo de un profe, uno se acuerda de cosas así de hace 20 años también, que decía que el cristianismo efectivamente es cristocéntrico, pero cristocéntrico trinitario. Es decir, no es cristocéntrico solamente. Cristo está en el centro, Cristo revela, Cristo imagen, Cristo hijo, Cristo revelador, pero en referencia a, siempre. Porque Cristo mismo es salida de sí. Jesús, su vida es pura extroversión, es puro encuentro con el otro. ¿Sí? Y probablemente una de las grandes diferencias entre, lo digo con todo respeto, sé que hay budistas en la sala, pero es una de las grandes diferencias con el budismo, que Cristo no es Buda, digamos, no es el iluminado, no. Cristo es el que se encuentra con, el que dialoga con, el que sale a buscar a, el que sana a. Es puro referencia al otro, es pura extroversión. Cristo está totalmente orientado hacia el Padre, no es en sí mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, es complicado cuando la figura de Jesús la presentamos sin esta apertura. Habría que poner, sí, Cristo, Jesús, Hijo, Maestro, Señor, amigo, compañero de, sanador de, etcétera, ¿no? Para salir de el posible cristomonismo. ¿Se entiende?
es un riesgo, no digo que esté, pero es un riesgo. Después en la iglesia, creo que de nuevo hay que pluralizar. Así como hay teologías, ¿ya? Hay eclesiologías en plural. Y esto es así de perogrullo, ¿no? Si yo leo el Evangelio de Mateo, me voy a dar cuenta que aquí hay una imagen de iglesia de la comunidad matiana que es muy diferente que la comunidad de Marcos. Es distinta, tiene matices. Y muy diferente a la de Juan. La comunidad joánica, la iglesia joánica es otra iglesia. Entonces, claro, ¿por qué lo digo? Porque ya en el Nuevo Testamento hay eclesiologías. Y yo entiendo que hoy día, en el siglo XX, fin del siglo XX, siglo XXI, lo que gran parte del catolicismo ha hecho ha sido uniformizar. El catolicismo, voy a hablar del catolicismo, tiene un problema serio con la diferencia, con la diversidad. Le asusta la diversidad. Entonces pone el acento en la uniformidad. Sí, somos todos distintos, pero unidos, referidos a Roma. Hay un solo papa. Es decir, la estructura es la que da la cohesión en la diferencia. Y está bien, pero una tensión permanente. Es una tensión entre el centro y la periferia, ¿no? Entre vamos todos a la misma misa romana, el mismo culto y el mismo camino sacramental, o la diferencia, encarnatoria distinta. Porque ¿qué pasa si es que en esta encarnación la llevamos al extremo y hay comunidades campesinas que inventaron otro sacramento? ¿No? No tengo idea. Y hay, ¿no? Lo que se llama los sacramentales. Entonces, claro, la misa del séptimo día, ¿no? Yo viví varios años en Brasil, me formé allá, de hecho, en teología, y había la misa del séptimo día. Acá en Chile eso no existe. ¿No? Y que era más importante que era la misa de difunto. Muere el difunto, más importante que la misa, que el velatorio, era la misa del séptimo día. Y no sé eso dónde salió, ¿no? Pero ahí la gente iba a la misa del séptimo día, no al velatorio. O por decir algo, no sé, pues en México, la fiesta de 15 años, si no me equivoco, ¿no? Cuando una niña cumple 15 años, se hace una misa que parece un matrimonio. Y para la familia probablemente es más importante que la confirmación. ¿Te das cuenta? Entonces uno dice, qué terrible, ¿no? Qué terrible lo que está pasando, ¿no? Porque no, a ver qué pasó, no sé, como que entendamos mejor por qué es tan importante eso, qué rito hay detrás. Hay ritos de paso también antropológicos, de madurez, del paso de niña a mujer, no tengo idea, ¿no? Pero digo, esa es la pluralidad. Entonces, un solo saco, bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque nos cuesta pluralizar la iglesia. Nos cuesta que aparezcan las eclesiologías diversas, contextuales, diferentes. En el número 7 algo aparece, cuando dicen la unidad en el pluralismo sea posible más allá de las diferencias. Pero de nuevo, ¿se dan cuenta, no? Creo que el acento está puesto en la unidad y no en la diferencia. La unidad en el pluralismo. Somos diferentes, pero lo importante es que estamos unidos. Yo creo que la unidad está garantizada, creo yo. Así, ¿qué quiero decir? Siempre un riesgo, siempre en tensión. Pero me preocupa que pongamos tanto el acento en la unidad y, insisto, en el centralismo de algunas cosas, ¿no? Sobre todo de la doctrina y el culto, cuando perdamos entonces la riqueza de la diferencia, de la encarnación, de la pluralidad, y que cada iglesia finalmente puede hacer un camino encarnatorio particular. Es lo que está haciendo el Papa Francisco con la Amazonía, ¿no? Imaginando una iglesia encarnada distinta, con mucha dificultad, ¿no? Pero ahí están. ¿Cómo hacer esto? Aquí yo me tiro quizá algún dato, acentuando las cosas que sí permiten que aparezca el pluralismo, que sí permiten que aparezca la diferencia. ¿Cuáles son? La misión. La misión, ¿no? La pastoral carcelaria tiene un formato, una estructura muy diferente a la pastoral educacional y muy diferente a la pastoral sacramental. Si ustedes me dicen, es muy extraño que la práctica de los sacramentos en un colegio, en una comunidad educativa, sea igual que en una comunidad parroquial. Es decir, el molde parroquial lo agarramos, ¡pac! Y lo llevamos a los colegios. O sea, ahí está la catequesis. Y igual los niños tienen clases de religión.
Pero la catequesis es la catequesis, ¿no? Es otra, tiene un formato, dura tal hora, tiene un libro, y a veces es voluntaria, a veces obligatoria, depende, estamos viéndolo. Ya, pero te das cuenta, es el formato parroquial. Yo creo que el formato parroquial exportado a todas las instancias. Pero ¿qué pasa si es que el colegio hace un camino propio, distinto? Cada colegio, de su propia madurez, de su propia espiritualidad. Somos todos bautizados, somos todos cristianos, somos todos adultos, pero no, ahí está. Bueno, la misión, las comunidades, las prácticas. Yo creo que ahí hay que poner el acento, ¿no? Más que en la definición de iglesia, o más que en la iglesia somos todos. Sí, está bien, pero me interesa ver ya, cómo se encarna eso, qué significa, ¿no? Y aquí yo propongo nomás una cosa que digo trabajando, que es esta idea de lo híbrido, ¿no? De una iglesia híbrida, que no es la mejor palabra, que tampoco me gusta tanto, pero la única que se me ocurrió en ese contexto como para pensar esto de las mezclas. ¿Cómo pensar esa impureza de la iglesia, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, ese cristianismo que se inculturiza, que se encarna, que se encuentra, que se transforma. Entonces hay un cristianismo que tiene un rostro afro, un cristianismo que tiene, ¿no? Se vincula con lo indígena, la fiesta de los muertos, por ejemplo, ahora que estamos en estos días en México, es un rito cristiano? No, pero igual sí. Es un rito indígena, parece que viene de ahí, pero igual está cristianizado. ¿Qué es eso, no? ¿Cómo lo llamo? ¿Sincretismo? Eh, ¿Eclecticismo? No tengo idea, ¿no? Mestizaje. Bueno, todas esas palabras yo las metí adentro y le puse híbrido. Es decir, una mezcla que genera un tercero. Una mixtura que no es lo mismo que los anteriores. Por eso no es mestizo solamente, no, no es café con leche, ¿no? No, es una cosa diferente, con un nombre distinto, con un rito distinto. ¿Qué es eso? La multiforme gracia de Dios. Extraordinario, ¿no? Es, es el espíritu haciendo cosas distintas. Es el cristianismo que sigue generando fecundidad creativa. Y no tengo que ponerle otro nombre. Bueno, aquí les puse no, que María aparece como madre de la iglesia, pero no tanto como una compañera de camino nuestro. Sería bonito meter ese rasgo mariano, ¿no? Y después me llamó la atención, de nuevo, viste que se nos cuela una cierta eclesiología en el orden, en el número 5. Dice, la iglesia se construye en la comunión con la participación de todos sus miembros. Buenísimo. Pastores, laicos, laicas, mujeres, minorías. Es como una de las discusiones cuando el Vaticano II escribió el texto Lumen Gentium, ¿no? Que es sobre la iglesia. Entonces, todos dicen, sí, bacán, súper bien, la iglesia pueblo de Dios. Ya, pero el capítulo que se llama Pueblo de Dios es el capítulo 3. El capítulo 2 se llama La constitución jerárquica de la iglesia. Y eso no es que no da lo mismo, es importante, porque significa que primero la constitución de la iglesia es jerárquica y después es pueblo de Dios. Y estas dos eclesiologías, que son distintas, están en tensión, en un mismo documento del Vaticano II. Tensión que no se resuelve hasta el día de hoy. Y es un poco lo que la hermana que está en Paraguay, se me fue el nombre, manifestó. La tensión que ella está diciendo es la tensión entre jerarquía, la constitución jerárquica de la iglesia, y pueblo de Dios. La iglesia somos todos, sí, pero hay un párroco, ¿no? Sí, pero la iglesia somos todos, sí, pero hay un obispo y no le gustó tu pastoral, así que usted mejor se va de la parroquia. Pero ¿cómo puede ser? La iglesia somos todos, sí, pero constitución jerárquica de la iglesia. También es una tensión. A veces somos pueblo, a veces somos jerarquía, a veces somos comunidad, pero efectivamente yo me atrevería a decir, hay una estructura de poder, ¿no? Que es pesada, que es densa y que cuando se quiere hacer notar, se hace notar. Bueno, aquí qué bonito sería invertir el orden, eso diría yo, ¿no? La iglesia se construye en comunión con la participación de todos sus miembros, minorías, mujeres, laicas, laicos y después los pastores, ¿no? Servidores, los últimos. Un gremio que aparte está en crisis permanente. Gremio que yo conozco mucho. ¿Ya? Bueno, sigamos.
Bueno, y en este ámbito de eclesiología me acordé de un amigo, ya, de un amigo teólogo chileno, gran teólogo latinoamericano, que ya murió el año 2009, que dedicó gran parte de su vida a pensar la iglesia. Y él tiene este pequeño texto que les voy a leer. Dice, es del año 84, imagínense, tiene más de 20 años. Dice, debemos exigir a nuestra iglesia que sea eso que debe ser. El texto se llama Dejar a la iglesia ser iglesia. Sí, un poco, bueno, pero ¿qué iglesia es esa que tenemos que dejar que sea? Y por lo menos Ronaldo dice lo que no tiene que ser. Que no se degrade como secta cerrada que ora y comparte solo para adentro, como clientela de curas o mercado para consumo religioso. Que no se degrade como educadora clasista de los hijos de los dominadores. Ronaldo era bien crítico, mucho aquello, como maestra de perfección espiritual y salvación eterna para los sectores sociales privilegiados, sordos al clamor de los oprimidos. Que no se degrade como refugio o premio de consuelo. Esto es muy interesante. Refugio o premio de consuelo para los mismos empobrecidos y reprimidos, sin despertar su dignidad de hijos de Dios y sin protestar con valentía por las causas injustas de tanta crueldad y tanto sufrimiento. Interesante, ¿eh? Es decir, todo esto, para Ronaldo por lo menos, era una degradación de la iglesia y era no dejarla a ella ser lo que tiene que ser. Bueno, y nuestro mismo amigo Ronaldo presenta varias notas, ¿ya? Esto lo voy a pasar muy rápido, después se los puedo compartir, pero creo que nos pueden ayudar a ampliar nuestras eclesiologías, ¿no? Entonces, ustedes saben que las notas de la iglesia es una expresión clásica conocida, que en el fondo se dice que la iglesia es una, santa, católica, apostólica. ¿Ya? Cuatro, esas son las notas de la iglesia. Es una, es decir, universal, una, unida, con muchos rostros, plural, lo que quieran, pero es una, que es santa, es decir, es presencia del Espíritu Santo, católica, católica significa en el fondo universal, está en todas partes de la misma manera, y apostólica, es misionera. Perfecto. Ronaldo dice, bueno, a mí se me ocurren otras notas de la iglesia, ¿no? Desde su experiencia en América Latina. Y nombra, y las nombra. Y dice, para mí la iglesia es también samaritana. Iglesia samaritana. La iglesia es también hogar. Aquí les pongo un poco los documentos como él trabajaba y cómo justificaba todo esto. La iglesia es santuario, la iglesia es comunión, la iglesia es participativa. Imagínense, comunión y participación, eso es sinodal. Es decir, este es un texto de hace 30 años y la sinodalidad aparece hoy día como una novedad y aquí en América Latina ya estamos respirando sinodalidad hace 50 años. La iglesia es misionera, la iglesia es profética. Bueno, como les digo, voy a pasar un poco rápido porque simplemente les quiero nombrar porque ustedes vean que es posible acentuar otros rostros, ¿no? Si uno pudiera acentuar, por ejemplo, el rostro de la iglesia santuario, ¿qué significaría eso? Significaría que la iglesia es escuela de oración. Esto es la dimensión más contemplativa, más mística. La iglesia es ayuda de Dios, centralidad de Jesucristo. Pero está la iglesia también hogar, que probablemente es una de las principales manifestaciones de por qué la gente todavía va a las capillas, a la parroquia, porque se siente acogida, porque hay fraternidad, porque se celebra, porque hay festividad. Entonces, la iglesia también es hogar, es casa, es lugar donde puedo yo llegar y me siento seguro, segura. La iglesia samaritana, ¿ya? Esto Ronaldo se hizo muy conocido en América Latina, sobre todo por la iglesia samaritana. ¿Ya? Y al final yo voy a volver sobre esto, que aquella iglesia que comparte, que sana, que acoge las necesidades básicas, está preocupada por la vida real, ¿no? Que te falta alimento, te falta agua, te falta, ¿qué te falta, ¿no? Para que puedas vivir bien, vivir dignamente, ¿no? Y la iglesia lo hace, siempre lo ha hecho, ¿no? La iglesia profética está muy trabajada, ¿no? Y en el documento aparece. En el documento aparece la iglesia profética, ¿no? Como la dimensión profética de la iglesia y la dimensión misionera. Son las que en general aparecen en nuestro documento. Un poquito más de Ronaldo, el mismo, ¿no? Por ejemplo, la iglesia samaritana, ¿por qué? Porque Jesús es el Mesías de los pobres, porque Dios es el Padre misericordioso. Esa es como la explicación teológica, ¿no? De la nota de la iglesia. ¿Por qué la iglesia es hogar? Porque el Padre ama, porque la presencia del resucitado está presente en la comunidad, porque ella es fruto del Espíritu. ¿Por qué la iglesia es santuario?
porque Dios es santo, ¿no? Es decir, santifica todo el espacio, todo el tiempo, toda la realidad, porque también es cuerpo de Cristo, porque es templo del Espíritu Santo, porque es hogar de María, de los santos, de los difuntos. ¿Se entiende? Entonces él va justificando estas notas de diferente manera. ¿Por qué la iglesia es participativa, por ejemplo? No es porque ahora está de moda la democracia, ¿no? No, porque somos todos hijos e hijas de Dios, con la misma dignidad, con el mismo amor, con el mismo cariño. Todos y todas, sin distinción, sin nada, sin ninguna diferencia. Todos llamados a crecer y dar frutos. Somos todos servidores los unos de los otros, con variedad de carisma y ministerio desde el mismo espíritu. Entonces, la participación está asegurada desde el origen. ¿Eh? ¿Por qué la iglesia es profética, por ejemplo? Porque es Dios. Te das cuenta que la referencia es Dios. La iglesia hace cosas y es de tal manera porque Dios es así, no al revés. Porque Dios es de tal manera, porque Dios es casa, porque Dios es escucha, porque Dios es... La iglesia también lo es, ¿no? Es decir, la comunidad de discípulos y discípulas de Jesús. ¿Ah? Entonces la iglesia es profética, ¿por qué? Porque Dios libera a los oprimidos, porque Él hace justicia a los atropellados, porque Jesús anuncia el reinado en favor de los pobres y marginados, y porque el Espíritu es fortaleza, palabra, lucidez, audacia, ¿no? Parresía, ¿entiendes? Entonces, porque la Trinidad, porque el Dios vivo en el que creemos actúa de tal manera, es que la comunidad cristiana también lo hace. Muy bien. Algunos aspectos ausentes que pueden enriquecer la propuesta, ¿no? Entonces ahora yo lo que voy a hacer, habiendo dicho algunas palabras, ¿no? De iglesia, Jesucristo, voy a decir algunas cositas que después de 20 años podrían enriquecer nuestro camino. Muy breves también. Sobre personas, algunas ya las he dicho, ¿no? Entonces esto voy a como recordar, explicitar. En el aspecto persona, sería muy interesante elaborar una propuesta ética basada en la fragilidad, la vulnerabilidad, la impotencia humana, ¿no? Una especie de ética de la vulnerabilidad. Eh, en esto hay camino ya, ¿no? Hay teología, hay textos, eh, pero creo que sería muy interesante actualizarlo. ¿Cómo abordar, ¿no? Y esto, por ejemplo, la impotencia, cómo abordar aquello de Pablo, ¿no? En Romanos 7? ¿Ah? Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. ¿No? Es decir, y esto como para ponerlo en relación con lo que ustedes decían respecto de esta opción ética fundamental, como inmaculada, ¿no? Lo que tú hagas dirá en qué ética crees, por decir así. Sí, pero, sí, pero, ¿no? ¿Qué hacemos con San Pablo? ¿Qué hacemos con que no siempre hago el bien que quiero? Y muchas veces hago el mal que no deseo. Eh, ¿Cómo asumimos eso? ¿Cómo me integro eso? ¿No? Esto ya lo dije un poquito. Probablemente con una buena ética de la fragilidad, de la impotencia, de la dimensión más de la finitud creatural. Después, una idea que creo que sería muy importante integrar, sobre todo, no tanto en el apartado, lo puse acá, pero no es solo en el apartado ecológico, ¿ya? Que es la idea de ecología integral. ¿Por qué? Porque la gracia de la ecología integral es que puede entrar en cualquiera de los aspectos, porque la ecología integral tiene una dimensión personal, ¿sí? Cada persona es un ecosistema. Por ejemplo, salud mental. ¿Tiene algo que ver la salud mental con la ecología? Claro que sí, es ecología personal. Ocio, descanso, buen dormir, alimentación, eh, todo eso, ecología personal. Esto yo lo manejo muy bien porque con los maristas en Chile, que tienen 12 colegios, hace 4 o 5 años que estamos, todos los colegios los metimos en el carro de la ecología integral. Estamos haciendo una propuesta similar a esta, pero más, como digamos, referida a la ecología integral, para que los colegios se tomen en serio esta idea y veamos po, qué podemos hacer, cómo funcionan. Entonces, bueno, ahí estamos. Estamos después de 5 años, este año estamos justo en un año de evaluar, de sistematizar y ver cómo seguimos. Ecología social, ¿no? Justicia social, solidaridad,
encuentro con las comunidades del barrio, eh, trabajo, construcción, voluntariado, todo eso es ecología social. ¿Sí? Entonces lo metemos ahí. Entonces, la ecología integral es como el tendedero de ropa, ¿no? Es decir, es como la línea que está arriba y nosotros vamos colgando actividades si son de esta triple dimensión, ecología personal, ecología social, y la ecología ambiental es lo típico que pensamos que es ecología. Reciclaje, cuidar a los pajaritos, ir a limpiar la playa, descontaminación, paneles solares, no tengo idea, ¿no? Todo el ámbito verde según la propuesta del Laudato Si y del camino amazónico que se ha hecho y tantas cosas que se han hecho, está ahí, ¿no? En esta triple dimensión. Entonces, qué interesante sería aplicar esta idea de ecología integral a la educación y hacer de la educación, ¿no? Y no es para enverdecer los colegios, ¿no? No es tampoco una moda verde ni nada por el estilo, sino de entender que es el gran grito de nuestro tiempo y que puede ser una fuente de renovación de toda la comunidad educativa. Yo realmente creo que en la ecología integral encontramos un nuevo motor, ¿no? Que puede dar luces de creatividad, que puede echar a andar algo distinto. Ustedes en el texto hablan de ecología, nunca de ecología integral, porque obviamente no existía la idea, bueno, existía, pero no era tan conocida, hasta el 2015 publicaban Laudato Si. Pero dicen al final en un momento, ¿no? Este es un tema que tenemos que trabajar más. Hay como una declaración de que hay que meterse más en esto. Bueno, qué bonito sería, después de 20 años, decir, este es el momento, ¿no? Y veamos si es que esto realmente transforma todas nuestras prácticas o la orienta, digamos, ¿no? Y todo, yo le digo, desde lo curricular, porque no es solo como el club de motivados, ¿no? No, si creamos el grupo de estudiantes medioambientalistas, no, si no es eso, ¿no? Es entender que hay que repensar, lo digo un poquito más abajo, el lugar del humano en la gran malla de la vida. Eso es la ecología. Es la relación humano, mundo, sociedad, Dios. Ese vínculo, esa relacionalidad es la que es ecológica. Bueno, después, eso en personas, ¿no? Que uno podría decir, por ahí puede haber una fortaleza, un empuje. Después en sociedad. Claro, como de nuevo un texto pre-Francisco, y yo creo que Francisco, el Papa Francisco, sin yo ser un fanático de los papas ni nada por el estilo, ¿no? Pero creo que dio, nos dejó unos insumos reflexivos, prácticos, éticos, extraordinarios. Y claro, como este es un documento que tiene 20 años, ¿no? Del 2005, Francisco no estaba ni pensando en ser papa, ¿no? Piensen que el 2006, recién 2007, fue la conferencia de Aparecida en Brasil y Bergoglio era obispo de Buenos Aires y fue un gran participante de Aparecida. Entonces, el documento de Aparecida, de los discípulos misioneros, vida plena, centralidad de Jesucristo, tiene mucho de lo que después el Papa Francisco va a hacer en su pontificado. Bueno, hay que releer sus documentos, ¿no? Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti sobre todo, Amor y Leticia, y por ahí. Eh, pero, por ejemplo, la cultura del descarte. Tremendo, ¿no? Usted lo dice con otras palabras también, ¿no? Pero aquí hay una crítica al sistema, a una cultura, ¿no? Es que no es solo un sistema sociopolítico, es una cultura, ¿no? Que no solo descarta, dice el Papa, cosas, ¿no? También descarta medio ambiente, descarta valles, cuencas, territorios, espacios, y descarta gente, ¿no? Los descartables. Entonces, interesante reflexión. Después las tres T, muy poco conocido. Tierra, techo y trabajo. Las tres T del Papa Francisco en un gran discurso que dio el 2015 mismo, si no me equivoco, en Santa Cruz de la Sierra a los movimientos populares. Es de una fuerza profética increíble. Qué bonito sería que eso apareciera también en una propuesta educativa, ¿no? Es decir, no es solo justicia social, ¿no? De nuevo, como un título, sino que es cómo hacemos para una redistribución de las tierras para que todo el mundo tenga un techo y un trabajo digno. Después, aquí les puse nomás, pero son cosas más contemporáneas.
pero hoy día se habla mucho de esta era del antropoceno, es decir, un tiempo de devastación, extractivismo, destrucción, que tiene un origen antrópico, es decir, humano. Bueno, sería bonito también o interesante cuando hablemos de sociedad poder decir que no queremos esta sociedad del antropoceno. Bueno, ¿y cómo sería la otra? ¿No? ¿Cuál es esa sociedad que no excluye, que no extrae, que no desecha? ¿No? ¿Qué sociedad es esa? ¿No? Una sociedad de la regeneración, del compartir. Aparecen cosas, ¿no? En el texto, pero digo, hoy día aparecen estas palabras que tienen fuerza y que pueden ayudar. Por ejemplo, el poshumanismo o nuevos humanismos o relaciones mundo, persona, sociedad que interpelan el antropocentrismo, ¿sí? Es decir, interpelan que el humano sea el único referente para la vida o el único interlocutor de Dios, ¿no? O el más grande, etcétera. Entonces, de hecho, el Papa Francisco termina discutiendo con cierto antropocentrismo cristiano en sus últimos textos, ¿no? Diciendo que hay que pasar de un antropocentrismo rígido a un antropocentrismo moderado, dice algo así, como n- n- cuidado con esta superioridad humana permanente o con que seamos nosotros la última referencia para la vida en el planeta, ¿no? Como si el resto de la creación en realidad girara en torno a nosotros. Bueno, después creo que hay una muy buena relación, reflexión, y eso también lo valoro y lo aplaudo, respecto de la tecnología. Me encantó, respecto del, esto, más allá del marco, estoy hablando del documento en general, respecto del poder y la violencia. Y eso hay que mantenerlo, ¿no? Yo creo que son temas, y claro, actualizarlos, ¿no? Obviamente, la tecnología avanza a paso y la tecnología tiene un aspecto violento, ¿no? Es decir, no aliena, no sé, por decir una tontería, ¿no? Pero hoy día están de moda los casinos virtuales. Gran discusión. Bueno, ¿es una forma de injusticia? Sí. ¿Es una forma de generar adicción en los jóvenes? Sí. Eh, no tenemos nada que decir respecto de eso. Pucha, quizás sí tenemos algo que decir, ¿no? Porque no, nos importa la gente, ¿no? Y nos importa que los niños no malgasten su dinero en cualquier cosa, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, tecnología, poder, quién maneja qué, siendo no ingenuos con estas tecnologías, estos algoritmos que tienen nombre, que vienen de cierto lugar social, que tienen también incidencia en el medio ambiente, ¿no? Hoy día se sabe ya que estos supercomputadores que manejan inteligencia artificial consumen una cantidad de agua que es una locura, porque tienen que enfriarse. Entonces, ¿cómo se van cruzando en estos temas? Bueno, esa es nuestra sociedad, ¿sí? Así de compleja, así de... ¿Cómo la agarro, no? ¿De dónde? ¿De dónde empezamos? Bueno, ustedes ya tienen las bases, está en el documento. Ahora habría que ver, bueno, cómo sigo tirando, de qué hilo más que otro. Después, Jesucristo. Creo que hay que profundizar en una cristología, y ya dije un poquito, menos Jesús monista, menos Cristo monista y más trinitaria. O si se quiere, más neumatológica. ¿Sí? El espíritu aparece poco en el documento. Me llamó la atención. Muchas veces en nota a pie de página. Esto es fácil. Uno abre el PDF y le pone arriba. Yo hago esos ejercicios siempre con los documentos. Me interesa saber las palabras clave. Pone Espíritu Santo, aparece 8 veces, y de las 8, 6 son notas a pie de página. Eh, y asociado a la iglesia, ¿no? La iglesia inspirada por el Espíritu, pero nos damos cuenta de que, claro, probablemente no quiero decir nuestro cristianismo, ¿no? Nuestra espiritualidad eh, es más jesúcéntrica que neumatológica, ¿ya? Quizás estoy ocupando palabras muy difíciles, pero lo puedo explicar después. Pero esto neumatológico se refiere al espíritu, es decir, hasta qué punto el espíritu es clave en nuestra vida, ¿sí? Porque el espíritu aparte siempre es el espíritu de Jesús, no es el espíritu, no es un espíritu, ¿sí? Es el espíritu del resucitado, es el espíritu de Dios, no es una energía que anda por ahí, ¿no? Conectando, no. Entonces, pero claro, pero el espíritu es parte de la Trinidad y está desde los primordios de la creación empujando la vida. Entonces, si hablamos de un cristianismo vinculado a los territorios, vinculado a la regeneración,
vinculado al florecimiento de todo, el Espíritu tiene que aparecer. Diré más, la eclesiología joánica es mucho más neumatológica que las otras. Sí, quizá nosotros todavía estamos medio marcanos, ¿se entiende? Así, estamos en la iglesia de Marco. Y en misión, entonces somos un poquito paulinos y San Pablo y abierto a los gentiles, entonces Lucas y Mateo. Pero Juan es otra cosa, ¿sí? Juan, Juan, Juan es un cristianismo espiritual, del espíritu, ¿no? En el Evangelio, Juan relativiza el templo. Yo creo que nosotros como iglesia y como cristianismo en general, me atrevo a decir, todavía no llegamos a Juan. Estamos allá, somos un cristianismo judeo-cristiano del templo todavía. En Juan, el verdadero templo, no hay piedra sobre piedra, ¿no? Los verdaderos adoradores son en espíritu y verdad. ¿Qué significa eso si yo realmente lo llevo al extremo, ¿no? Significa que el culto no requiere templo, porque en espíritu y verdad es donde yo me arrodille, ahí está mi templo, ¿no? Donde se reúnan dos o tres en mi nombre. Bueno, interesante, ¿no? Interesante dar empujarlo para allá porque yo creo que para allá va la cosa. Sobre todo cuando empezamos a dialogar con otras religiones, cuando el mundo se pluraliza más, dialogamos con otros cristianismos. Entonces tenemos familias que son protestantes, que son bautistas, que son pentecostales, y que son pentecostales mezcladas con no sé qué cuestión, ¿no? Umbanda, y ya está todo ahí, y cada uno al final tiene su propia cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo, no? Tomo distancia, intento entender cómo dialogo, y claro, si estoy abrazado de mi idea de Jesucristo, bueno, pero si entiendo que el Espíritu habla en muchas lenguas, se manifiesta de muchas maneras, juzgo menos, soy más empático, soy más permisivo. Y es verdad, es más complejo, porque el cristianismo juánico es más caótico, no hay nada que hacer. Y el cristianismo petrino, que es el de Marco, ¿no? Es mucho más estructurado, ¿no? Están las columnas, e incluso arquitectónico, ¿no? Está sólido ahí, roca sólida. El cristianismo juánico es más del viento. Y el viento sopla, no sé de dónde viene, no sé de dónde va. Y claro, nosotros somos formados acá, en la escuela petrina. ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo? Y sí, pues, es complicado, es complicado. Y claro, no es lo uno o lo otro, ¿no? Si tampoco no es lo uno y lo otro. Esa es la maravilla de la fe. No es que tengamos que elegir, ¿no? ¿Quiénes son los de Pedro? ¿Quiénes son los de Apolo? ¿Se acuerdan? No, pero no es puro Pedro, como no es puro Juan. Bueno, ahí está, Jesús dialogando con los discípulos, con eclesiologías, ¿ven? Con formas de seguimiento. Y después respecto de la iglesia, a ver, voy a ver algo, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo me queda. Tengo aquí el calendario chiquitito, un segundillo, eh, porque uno en estas cosas apasionado puede hablar mucho rato. ¿Dónde está aquí? Mm, 12:10. Ah, perfecto. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ya. Iglesia. ¿Cómo profundizar entonces teológicamente en estas eclesiologías? Bueno, aparte de todo lo que ya he dicho, una cosa podría ser avanzar en la idea de iglesia samaritana, ¿no? Lo que le nombré de Ronaldo Muñoz. Y que es interesantísimo esto porque no solo de Ronaldo Muñoz, ¿no? El Papa Francisco al final va a terminar hablando de la iglesia samaritana. Increíble. Y claro, uno lo piensa, ¿por qué? ¿De cómo llegó a esto? Bueno, porque él también es latinoamericano y él fue párroco en las villas de Argentina y con todos los más y menos, porque yo sé que el Papa Francisco no es santo devoción de todo el mundo tampoco, como nadie, ¿no? Y que bueno, porque el único santo de devoción, Jesús, el Señor, eh, terminó hablando probablemente por su experiencia, porque él venía de acá, ¿no? Porque él conocía estas calles, porque caminó por estos barrios y se dio cuenta que la iglesia tiene una tarea terapéutica. Y esto no aparece en el documento. No aparece. Metí la palabra sanar, no aparece.
Sanación, no aparece. Terapéutico, no aparece. Me llama la atención. ¿Ah? No es, no es una crítica, insisto, ¿no? Porque probablemente en ese contexto, entre todas las cosas que están ahí, bueno, esto no entró, o qué sé yo. Eh, pero si uno lo piensa como una dimensión de la iglesia, que no es solo profética, que es la que más aparece, ¿no? Lucha por la justicia, opción por los pobres, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué pasa si es que también acentuamos de hoy día para adelante que sean caminos de sanación? ¿No? Los últimos años que se ha hablado tanto de salud mental, yo sé que el gremio del profesorado en general está cansado. Yo cuando empecé a trabajar con los maristas y empezamos a meter el tema de ecología integral, la gran crítica venía de los profesores. Y la gran crítica, ¿cuál era? Era otra cosa más, otra cosa más. Ya metimos los derechos de los niños, ya hablamos no tengo idea, ¿no? Y ahora tenemos que hablar de ecología integral, ¿qué es eso? Otra cosa más. Entonces, ¿cómo decir que no es otra cosa más? Y que en realidad era un tendedero para organizar o reordenar lo que ya estamos haciendo. Y que aparte es un apelo, un grito, que viene de los niños y de los jóvenes, que son los más interesados en el medio ambiente, son los que más les preocupa, son los que en algunos casos hasta padecen de lo que se ha llamado ecoansiedad, cuando parejas jóvenes ya no quieren tener hijos, porque el mundo está terrible, ¿no? Entonces, bueno, quizás es un buen momento para llevarnos a toda la enfermería, ¿ah? Al hospital de campaña, ¿ah? Iglesia Hospital de Campaña, Papa Francisco. Entonces, creo que aquí hay una cosa bonita, ¿no? Alguien decía por ahí, en la iglesia hemos predicado mucho la salvación, cuando la palabra salud, con T, ¿no? Salutar del latín es también sanar. Es decir, la raíz latina de salvar es la misma de sanar. Y acentuamos la salvación, que de nuevo puede ser algo muy abstracto, ¿no? Eh, olvidando la sanación, que es más bien lo físico, lo de hoy día, ¿no? Físico, mental, psíquico, y sin sanar, pucha, qué difícil salvar. Eh, Nada, me parece que puede ser un camino hermoso, ¿no? De acompañar la salud integral de los estudiantes, desde los más chiquititos y de los profesores, de los adultos, de las familias, ¿no? Partimos hoy día respirando, ¿cierto? Partimos respirando, eso es sanar. Tenemos, quizás nuestras liturgias son pequeños espacios de sanación, pero ¿cómo intencionar esto, ¿no? Intencionarlo, es decir, explicitémoslo. Vamos para allá. Bueno, después, la iglesia como espacio híbrido, ¿sí? Porque es un espacio híbrido, nos dimos cuenta de hogar, escuela, casa, santuario, de encuentro, de cuidado, para compartir, de compasión, ¿sí? Qué bonito pensar o reflexionar desde que el colegio es nuestro gran espacio híbrido. Es un espacio de educación, de formación, deportivo, artístico, pero también de cuidado, de compartir. Hacemos fiestas, celebramos los cumpleaños, saludamos a los niños, celebramos las fechas importantes, nos disfrazamos, cantamos, eh, tanta cosa que hacemos, ¿no? Tanta cosa que da vida. Bueno, de nuevo, ese espacio es también espiritual, es también encuentro con Dios. Y después acentuar, diría yo, como les digo, estas eclesiologías, ¿no? Más plurales, diversas, sinodales, más joánicas, ¿no? Más caóticas, más de encuentros y desencuentros. Em, Eso, muy bien, eso es lo que tenía preparado para compartir. ¿No? ¿Qué Eh, te puedo decir? Pues darte las gracias por este espacio que nos regalaste. Creo que ha sido muy iluminador, como ya te han dicho. Estamos todos y todas muy agradecidas por tus aportes, por todo lo que has investigado, el clavado que te has echado a la propuesta para poder leerla desde unos ojos críticos con amor, como dijiste, y creo que fue con mucho amor, sí, como lo has hecho, y por lo cual te lo agradecemos enormemente. muchas gracias. Gracias por estar acá, por escuchar toda esta mañana, por los bonitos comentarios y yo Un disponible a aplauso. seguir haciendo camino juntas. Claro, un aplauso para ti, Pedro Pablo, con mucho cariño virtualmente desde nuestro corazón y agradecerte todo este espacio.